¿Te has sentido alguna vez observado mientras conduces por caminos solitarios, especialmente cuando la niebla comienza a envolver todo a tu alrededor? Imagina que vas en tu coche, en una carretera desierta, cuando algo extraño aparece en el espejo retrovisor. Lo ves, pero no puedes creer lo que estás mirando. Un jinete sin cabeza cabalgando a gran velocidad. Y lo peor de todo es que no puedes escapar. Lo que te voy a contar hoy te hará pensar 2 veces antes de viajar de noche, porque esta leyenda ha sido contada por generaciones y te aseguro que nadie que haya tenido un encuentro cercano con el hombre sin cabeza ha salido ileso. ¿Estás listo? Entonces escucha con atención. Todo comenzó hace siglos, en un pequeño pueblo en las afueras de la gran ciudad, donde las historias de lo sobrenatural se entrelazan con las leyendas más oscuras. Había un hombre, un soldado valiente y temido por su destreza en la batalla, conocido como el Cazador. Su nombre era Héctor, un hombre que había servido al ejército real y que por su ferocidad se ganó el respeto de todos, pero también su odio. Héctor había sido condenado injustamente por un crimen que no cometió. La ira de aquellos que le envidiaban y deseaban su caída fue tan grande que durante una de sus misiones lo decapitaron. En una cruel emboscada, su cabeza fue separada de su cuerpo en un golpe certero y su vida terminó. Pero lo que nadie sabía es que su alma no encontraría paz tan fácilmente. Cuentan que, en su lecho de muerte, antes de perder la conciencia, Héctor juró vengarse de aquellos que le hicieron daño. Y en ese juramento fue donde empezó todo. Durante años, su espíritu recorrió las tierras oscuras y cuando el viento soplaba fuerte y la luna estaba oculta tras las nubes, su espectro regresaba como un jinete sin cabeza. Su caballo negro, cubierto de sudor y espuma, galopaba furiosamente por los caminos desiertos. Y el más aterrador de los detalles, su cabeza nunca fue encontrada. Y eso lo convirtió en algo más que un alma errante. Con el tiempo, se decía que cualquier persona que se atreviera a viajar en la oscuridad, por caminos solitarios, era susceptible de encontrarse con el jinete. Y no cualquiera, solo aquellos que, de alguna manera, habían cometido una injusticia. Un joven llamado Tomás, que vivía en el pueblo cercano, había escuchado historias de esta criatura, pero como muchos, pensaba que era solo una leyenda, nada más que cuentos de los viejos para asustar a los niños. Tomás tenía que viajar a la ciudad vecina por negocios y no quería esperar hasta el amanecer, así que decidió emprender su viaje de noche. Conducía a través de la carretera solitaria sin un alma a la vista. De repente, algo extraño comenzó a ocurrir. La temperatura descendió drásticamente y el aire se volvió pesado, como si algo estuviera vigilando, como si algo estuviera cerca. Entonces, de repente, lo vio en el horizonte, una figura a caballo, un jinete. Lo primero que notó Tomás fue que el jinete no tenía cabeza. Era imposible, pero allí estaba, cabalgando con furia. Los cascos del caballo resonaban como truenos en la quietud de la noche. Tomás aceleró el coche, sintiendo una extraña presión en el pecho. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vio que el jinete seguía persiguiéndolo. Aterrorizado, Tomás trató de acelerar aún más, pero cuanto más rápido iba, más cerca sentía la presencia de la figura. En su desesperación, comenzó a pensar en todas las personas que había conocido, en todos aquellos con los que había tenido algún tipo de conflicto, alguna pequeña injusticia. El jinete, sin rostro, parecía perseguirlo no solo en el presente, sino también a través de su conciencia. A medida que la figura se acercaba, Tomás sintió como si una mano fría y invisible lo estuviera apretando por el cuello. El jinete se acercó a la ventana de su coche y aunque no tenía rostro, Tomás sintió como si lo mirara fijamente.
una voz grave y gélida susurró al oído de Tomás. Te atreviste a cruzar mi camino sin arrepentimiento. Tomás, paralizado por el miedo, intentó acelerar, pero en ese momento el coche se detuvo, sin explicación. Las luces se apagaron y todo quedó en silencio absoluto. El jinete llegó hasta él, y cuando Tomás miró, algo extraño ocurrió. En lugar de una cabeza, un vacío oscuro lo observaba, como si el espacio mismo estuviera absorbiendo toda luz a su alrededor. El jinete levantó su espada, y Tomás, temblando, cerró los ojos, esperando lo peor. Pero en ese instante, un fuerte estruendo hizo que la figura desapareciera. El coche arrancó de nuevo, y Tomás pudo escapar. Pero a partir de esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que viajaba solo, sentía la presencia de aquel jinete sin cabeza. El peso de su mirada vacía seguía persiguiéndolo. Se dice que el hombre sin cabeza no busca a todos, solo a aquellos que tienen algo que esconder, alguna culpa que cargar. En sus ojos vacíos no hay perdón, solo juicio. Así que, la próxima vez que viajes solo por la noche, en esos caminos solitarios, y escuches el sonido de cascos acercándose, asegúrate de haber dejado atrás tus pecados, o, de lo contrario, podrías ser el siguiente en encontrarte con el jinete sin cabeza.